Bien, continuamos aquí en la mañana de mucho humo. En este caso le vamos a dar la bienvenida a Mayra Arena, es dirigente social y especialista en consumo masivo. Gentilmente nos atiende para hablar también un poquito acerca de todo lo que nos ha dejado particularmente las elecciones, nuestro contexto social actual, la situación de muchos jóvenes, muchas cuestiones en las que podemos tratar de ahondar con ella. Mayra, perdón, muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero que nada, Mayra, te consulto si de alguna forma te sorprendió todo lo que sucedió en Las PASO. Digo, conforme vos venías viendo todo este escenario tan complejo que atravesamos todos los días, ¿de alguna forma te sorprendió el resultado? En cuanto a la gestión de Milei, veníamos advirtiendo la gran elección que iba a ser. Yo no era de las que comulgaba con la idea de que se estaba desdibujando y de hecho está escrito, si quieren buscar el archivo, lo veníamos advirtiendo hace rato. Lo que sí fue una sorpresa y grata para mí, porque sabrán que mi opinión no es neutral, soy peronista, fue el desinfle de Cambiemos, que está profundamente desinflado, y ante este triunfo de Javier Milei yo creo que más todavía, creo que se puede agudizar la mala performance de Cambiemos. Con el peronismo, como siempre, queda recuperar parte de la pérdida de la base electoral, que una buena parte mudó a Javier Milei, y recuperar parte de los que no fueron a votar, a ver a quién van a elegir en octubre. Mayra, hoy la gran pregunta de cara a las elecciones es si será en segunda vuelta Milei Massa o Milei Bullrich. Yo estoy bastante segura de que es mucho más probable un Milei Massa. Tampoco es improbable, y esto quiero advertirlo, si no nos ponemos las pilas como militantes, la dirigencia si no hace lo que tiene que hacer y si no llamamos a votar a cada compatriota, no es tan improbable la posibilidad de un triunfo de Milei en primera vuelta. No lo tomemos como algo imposible. Mi optimismo radica en el hecho de que no es nada fácil juntar 11 millones de votos, que serían lo que necesita para ganar en primera vuelta, pero tampoco es imposible, y no nos podemos confiar. Pensaba en esto de los votos, ¿no, Mayra? De que incluso ya viene creciendo hace mucho tiempo estos que por ahí los analistas, los encuestadores denominan como ni a favor de el kirchnerismo, ni a favor del macrismo, y además también una suerte de pérdida de votos de estos dos frentes que posibilitaron de alguna forma también, ante un Milei canalizando frustraciones, justamente el posicionamiento del libertario. ¿Vos creés que él pueda seguir recaudando votos? Digo, ahora que también ha moderado un poquito más su discurso, como que estratégicamente también ha cambiado Milei su manera de afrontar estos meses de campaña. Sí, tiene que cambiar porque se aplica ese teorema clásico de Baglini de que cualquier persona que se acerca a la verdadera posibilidad de acceder al poder tiene que dar discursos más realistas, ¿no? Y promesas más realistas. Así que en ese sentido es totalmente natural que vaya mutando su discurso. Ahora, no creo que eso lo desgaste, y creo que existen 3 votantes nuevos que se pueden acercar a Milei. El primer tipo de votante es el votante que estaba en duda, que no sabía a quién elegir, que son en general los que te definen las elecciones, y que ante el triunfo de Milei, aunque él no le cierre, piensa, bueno, si lo votan tantos, tan loco no debe estar, tan imposible no debe ser, si tantos lo eligen, tan disparatado lo que propone no es. Después tenés el tipo de votante que quiere ser parte del triunfo y que ante tanto convencimiento de tantos electores piensa que votar a cualquier otro es tirar el voto. Entonces considera que tiene que ser parte de esa ola. Y el tercer voto es el que más me preocupa, pero quizás sea el minoritario, pero yo creo que va a haber un alto porcentaje de votantes morbo de Milei, es decir, gente que tiene morbo por ver qué va a pasar, que tiene morbo por ver hasta dónde puede llegar este tipo y hasta dónde puede llegar la Argentina, hasta dónde puede soportar este país una presidencia de esas características.
Y en ese sentido, Mayra, te consulto, pensando también en los jóvenes, digo, mucho, o por lo menos es la sensación que tengo, que por un lado hay como una suerte de doble discurso, por un lado legitimamos su participación, pero a la hora de discutir temas o cuestiones de agenda de los jóvenes, como que sus intereses por ahí no son tan valorados justamente porque son jóvenes, porque son pendejos, porque no saben lo que quieren. Digo, ¿cómo ves la situación? Votar fue una claro, de las, no saben votar, de las frases más por eso vistas, votaron a Milei, qué sé yo. ¿Cómo ves la situación de los jóvenes? Yo creo que con los jóvenes hay que respeto tanto el voto como cuando hablan del voto de los pobres. Fueron engañados, están siendo manipulados. Yo creo que los jóvenes le prestan mucha atención a la didactización de la economía que hace Milei, ¿no? Esto de explicar cosa por cosa, me parece muy respetable cualquier candidato que se gane el voto joven. No sé si es tan solo voto joven, sí creo que tiene más de todas las edades, pero me parece que lo que tiene que elegir el sub-25 argentino pasa por el hecho de no haber conocido un país sin inflación, no haber conocido un país con estabilidad económica, y eso te hace tener la fantasía primordial de estabilidad. Entonces me parece que lo que hay atrás del voto joven no es ni fascismo, no es giro a la derecha, no tiene nada que ver con eso, sino con la fantasía de tener una moneda estable en la que se pueda ahorrar, de tener previsibilidad, de poder construir futuro sin que sea una fantasía imposible. Y me parece que como política, la política tiene que entender que lo que hay detrás de la dolarización, por ejemplo, no es el morbo argentino del dólar típico, que no tiene gollete, no, lo que hay es una fantasía de tranquilidad, de decir guardo esto abajo del colchón y el mes que viene y el año que viene va a valer lo mismo, y voy juntando, y no es que cuando ya junté resulta que el precio se me fue a otra cosa, como les pasa a tantos jóvenes argentinos, sino que junto y tiene sentido porque hay una estabilidad. Entonces me parece que tiene mucho más que ver con eso, con esa fantasía, que con todos los otros argumentos que se han dado bastardeando al voto joven, impuesto por el peronismo, digámoslo, que lo puso y después no se dedicó a estudiar ni a prestar más atención a ver qué querían los jóvenes. Bueno, también mucho vemos, o desde acá lo hemos charlado, es una reacción a una falta de propuestas políticas de los dos frentes que venían disputando el poder durante los últimos años. Falta de una resolución y que conduce hacia el voto hartazgo en algún sentido. ¿Cómo lo ves a eso? Tanto Sí, del peronismo como de Juntos por el Cambio, digo. Sí, la pésima relación con el Estado de los sectores que más lo necesitan, y también esto de que se acentúa durante la pandemia de sentir que el Estado es la casta, ¿no? Cuando el Estado tuvo tantos derechos a quedarse en casa, a no abrir, a no funcionar, y el mundo tenía que seguir moviéndose, y no solo no tenía el Estado para reclamar, sino que el Estado te perseguía. Entonces ahí se quebró una relación, por más IFE que tuvieras, por más ATP, hubo un quiebre definitivo de quiénes son los que tienen derechos garantizados y quiénes no. Me parece que ahí sembró muy bien Javier Milei el rechazo profundo a la casta. No así Cambiemos, que por el contrario se acentúa como parte de la casta, y aunque puede llegar a tener algunos votos del núcleo duro antiperonista, me parece que solo se queda con aquellos que son bastante constitucionalistas o hinchas como de la rectitud, radicales conservadores, todo eso que ven en Javier Milei alguien demasiado loco, demasiado volátil, pero el que es antiperonista y quiere sacar al peronismo, ahora tiene otra figura de apuesta. Ahora, que no se deprima tanto el voto a Patricia Bullrich, que no se caiga tanto, porque si no, Javier Milei tiene chances de ganar en primera vuelta. Claro. Esto es lo que pasaba, digamos, si no es una elección de tercios, si buscamos la polarización, tenemos que estar muy seguros de que nos alcanza para un empate. De lo contrario, nos estamos arriesgando
a un triunfo en octubre en primera vuelta de La Libertad Avanza. ¿Ves en la dirigencia política toda, digo, más allá del color, alguna suerte de autocrítica en torno a todo este contexto que atravesamos hoy? Mucho se habla, insisto, de un Milei que emerge producto de la incapacidad del hartazgo ¿ves alguna autocrítica de la dirigencia o ves que muchos están muy cómodos en el lugar que ocupan y no pueden por ahí percibir claramente lo que está pasando? Y hay un poco bastante de esto último que mencionás y es lo más preocupante. Y no hablo solo de la alta dirigencia, que también está en este momento resguardada. Los militantes estamos poniendo la cara por todos lados porque, bueno, es lo que corresponde para absorber la derrota, para reconocer las virtudes del otro candidato y que no se desgasten los candidatos, ¿no? Los propios. Bueno, pero la idea de hacer esto es que los candidatos salgan fuertes, frescos, con propuestas nuevas, y no sé si está ocurriendo, y al mismo tiempo tener un candidato que es parte tan central del oficialismo como es el cargo de ministro de Economía, lo que acentúa es la necesidad de que el Estado esté funcionando. De lo contrario, lo que se percibe es que se está votando una continuidad de lo que existe. Entonces lo que vos necesitas es que cada puesto en el Estado esté funcionando, que cada persona que va a un banco, que va a hacer un trámite, que va al ANSES, esté resolviendo el problema que tiene y gestionando el trámite que tiene que gestionar. De lo contrario, el Estado es eso que la oposición dice que es el Estado. Así que en ese sentido es importantísimo que cada compatriota que ocupa un lugar en el Estado responda más que nunca como tiene que responder. Mayra, aprovechando que mencionaste al candidato Massa, en principio, ¿cómo es la figura dentro del peronismo, sabiendo que vos sos peronista? No, por un lado el sector no resultó del todo agradable y también otra cuestión, ¿cómo funcionan estas medidas que muchos se han referido como medida platita o paliativas o medidas parche para una situación que viene conmocionando a la mayoría de las personas? Sí, si son un parche, la verdad que no veo cuál sería el sentido peyorativo, porque precisamente cada vez que un gobierno toma decisiones impopulares, como fue en este caso a pedida del Fondo Monetario Internacional, que es un ente que tiene demasiado control sobre nuestra economía por la deuda a la que estamos sometidos, y busca precisamente parchar la pérdida que puede generar o que se genera sobre los argentinos. No le veo lo peyorativo. Sí creo que más allá del parche, más allá de la necesidad de una enmienda a la inflación que nos viene haciendo pelota, en especial ni hablar a la clase laburante y al que vive mes a mes asalariado, que está en este momento atravesando un momento durísimo, lo que necesita es no, más allá que de esta medida que es necesaria, pero no es lo que necesita para una promesa de futuro. Lo que se busca en una promesa de futuro es no necesitar estos parches, es decir, no estar perdiendo y ganando, no estar teniendo que calcular todo el tiempo cuánto va a costar todo la semana que viene, de qué me tengo que estoquear, a qué cosas renuncio este mes para comprar lo básico, y tener esto de un poco de previsibilidad y un poco de dejar de tener una relación con el dinero tan dañina, dejar de vivir en defensa propia y dejar de vivir defendiéndonos del peso, ¿no? Que termina siendo el peso, digo, nuestra moneda, el peso como billete, que nos viene torturando con esta relación dañina que tenemos por la devaluación y por la pérdida de poder adquisitivo. Así que me parece que fue una medida más que necesaria del ministro de Economía, pero a mí a quien me interesa escuchar es al candidato a presidente y saber qué cosas va a hacer como presidente, así que esperando un poco más ese perfil. Mayra, pensaba en esto que mencionabas recién, ¿no? La cuestión del asalariado, las cuestiones laborales. Digo, ¿cómo ves hoy a la sociedad argentina en cuestión de clases, si es que puede hacerse esa división? Yo creo que hoy las brechas que existen entre los que más tienen y menos tienen están demasiado marcadas, y hoy como que la clase media cada vez más se va diluyendo. ¿Qué percepción tenés vos de esto? Es que, mira, a mí
me parece acertada tu pregunta en este momento, porque a mí, que me especializo en lo que es investigación de la pobreza, cuando me preguntan por el triunfo de Javier Milei, yo contesto que no me preocupa. A ver, los que son estructuralmente pobres, primero que ya están recontra aceitados en vivir este tipo de economía, segundo que son pobres a los que la política no suele descuidar para no tener índices demasiado dañinos, demasiado agresivos, para no cambiar variables macro que son muy importantes para nuestro país. Y sobre todas las cosas, lo que me preocupa es la clase media, porque las bases que se pueden llegar a limar y a serruchar son las bases que sostienen a la clase media argentina, que históricamente ha sido mucho más grande y más fuerte que en el resto de Latinoamérica, que en el resto de países que nos rodean, y precisamente sostenida por políticas económicas que la han construido y mal que mal la vienen sosteniendo ahí. Yo entiendo que hay la necesidad de recuperar el valor por el mérito y el valor por el esfuerzo, pero eso debe hacerse sin serruchar las bases que sostienen a la clase media. Y el triunfo de Javier Milei me parece que puede representar, casi te diría, la extinción de la clase media. Sería la latinoamericanización definitiva, esto de tener una clase laburante, algunos un poquito mejor o unos un poco peor, pero una clase laburante que no llega jamás a ser media, y un sector con altísimo poder adquisitivo. Eso es una de las cosas a las que nos estamos exponiendo. Justamente ayer hablábamos de, por ejemplo, la figura del monotributista, que acá somos todos. Yo también, claro. Con estas medidas hacia el monotributo, digo, está apuntado para otro tipo de monotributista, y como que hay una falta de categorización ahí para el monotributista, que realmente está en una condición de cobrar poco, de tributar poco, y de no hay forma de que ninguno acá saque un crédito y pague ese crédito, por ejemplo. No hay forma alguna con estas nuevas medidas. Y también como una responsabilidad del Estado de propiciar monotributistas que no lo son, digo. También existe eso, gente que tiene que ir, cumplir un horario, cumplir determinados los que días. quedan afuera de todo. Claro, o sea, en realidad esa persona está cumpliendo un trabajo en relación de dependencia. Nosotros lo vemos muchísimo acá, tanto en el municipio como en la provincia, pero en realidad debería estar en blanco esa persona. Sí. Hay todo tipo de monotributistas. Creo que es el sujeto social hoy más complejo de la Argentina, porque también tenés para arriba gente que es empresaria, claro. Gente que gana muy bien y que está como monotributista. Sí. Me parece que es el nuevo sujeto político complejo. Así como el peronismo en su momento crea y pone en las páginas de la historia ese nuevo sujeto social que eran los trabajadores, que hasta ese momento no existían como sujeto político, ¿no? Existían solo como individuos, como masa dispersa, y alguien los une y dice, che, esto tiene todo este montón de características y necesita resolver este montón de problemas. Bueno, el monotributo es quizás bastante más complejo por la heterogeneidad que lo caracteriza, y hay mucha relación de dependencia disfrazada de monotributo, y hay mucho laburante precarizado disfrazado de monotributista. Entonces me parece que lo que se necesita, más allá de que el acceso al crédito es hoy una política necesaria para los que están endeudados, o para los que quieren pegar algún saltito y quizás pueden pagar el crédito, pero lo que necesita el monotributista son garantías sociales, porque gente que no tiene derecho a enfermarse, es gente que no tiene derecho a descomponerse varios días, a cuidar a un familiar, a cuidar a un hijo, todo eso que como trabajadores hemos conquistado. Para un trabajador en relación de dependencia, el monotributista no solo no lo tiene, sino que si lo llegara a tener, pierde plata, pierde poder adquisitivo y se arriesga a perder su empleo, es decir, se arriesga a caer aún más bajo la línea de pobreza. Depende de la buena voluntad del empleador, digamos. Exacto, y no podemos tener eso designado al azar. Entonces me parece que lo que falta es
en algunos casos poder adquisitivo, pero en otros y en los más, no solo mejorar el poder adquisitivo, sino mejorar la red de garantías que existen para que un sujeto no tenga esa volatilidad económica, es decir, no puede arriesgarse a caer bajo la línea de pobreza si el patrón un día se levanta de mal humor y no le banca que, bueno, no sé, un día de repente estaba descompuesto o se tuvo que ir del trabajo. Entonces, me parece que ahí falta trabajo fino de la política y me encantaría que algunas de las propuestas del candidato a presidente vengan por ese lado. Mayra, pensaba también en esto que por ahí conocemos como a nivel eslogan también del Estado presente. Digo, ¿crees que hay una romantización o afianzar esto y tratar de por ahí, insisto, esto va más allá del color político porque acá también lo tenemos en cuestiones salariales con un salario y después un plus una semana, otro plus otra semana, planes de asistencia, bonos, etcétera. Digo, como tratar de alguna manera de suplantar una falta de gestión con inyección económica por parte del Estado, pensando también en hasta cuánto puede aguantar el Estado inyectando plata. Sí, les contesto esta última porque ya me tengo que ir, sí. Pero efectivamente me parece que la idea de Estado presente no sé a quién enamora, yo creo que ya no enamora a nadie. Yo prefiero un Estado eficiente que resuelva los problemas. Me parece que necesitamos eso más que nunca. Un Estado en el que no te boludeen, en el que no te manden a la casa a pedir turno, en el que te resuelvan el problema o el trámite al que vas, y que no sea tu enemigo a la hora de resolver las cosas. En cuanto a lo otro, sí, indispensable esa revolución productiva que necesitamos para que la gente gane plata genuinamente, porque sabemos que no es infinito el poder del Estado y porque sabemos que no tiene por qué serlo. La gente tiene derecho a tener su trabajo y necesitamos animarnos a volver a pelear porque el trabajo sea bien pago, ¿sí? Porque en muchos lugares hay trabajo, pero es trabajo pésimamente pago que nadie quiere, y eso en Argentina, donde pasó Perón, me parece que es inadmisible. Mayra, gracias, muy amable por tu tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego, hasta luego. Ahí pasaba Mayra.